caducar. Como quien dice, se acabó la televisión para niños. Y yo detestaba con todo mi corazón a esos esquiroles, porque encima me ponían niños a ponerse de lado los adultos. Pues, por supuesto, yo tenía muy malos niños de la familia de televisión. Era parte de un mecanismo de control social y familiar para entender que había horarios para que los niños vieran la televisión y horarios para adultos. ¿Cómo le hacemos ahora en el internet? No hay familia que le alcance, ¿no? Los niños, los jóvenes, son los que manejan el internet. Sí, claro, tienen un enorme potencial, tienen una enorme capacidad. Sí, pero México es el segundo país con páginas pornográficas en español. Algunas de ellas que tienen que ver con trata de personas y explotación sexual profesional infantil. La policía cibernética platicaba que a un pederasta profesional le tarda 12 minutos ganarse la confianza de un adolescente en condición de soledad y abandono para tomarse fotos desnudos. Cuando lo encuentra, 12 minutos. Y tarda 3 semanas en ganarse su confianza para tener relaciones sexuales. Esa es el posicionamiento que tienen nuestros hijos e hijas. Por eso, la noción de construcción social tiene que ver con nuevos fenómenos a los cuales nosotros ni enterados, ya hay inclusive maneras de dividir las generaciones en función de cómo se lee el periódico, cómo se entera uno de las noticias. Si te lees con un periódico o si te enteras por internet. Y hay generaciones tecnológicas. Eso tiene que ver justamente con esta noción de progresividad. Lo pongo en esa noción. Si ustedes revisan, lo que podemos ver es que la humanidad es una fiel militante de la pedagogía Montessori, es decir, aprendemos a golpes. La respuesta a la Revolución Francesa tuvo como respuesta civilizatoria la declaración. La respuesta a las guerras del siglo XIX, de la incorporación de la Revolución Industrial a la guerra, tuvo como respuesta civilizatoria el derecho internacional humanitario. ¿De dónde viene la Cruz Roja? La Cruz Roja viene de alguien que dice, después de la guerra de Crimea, oigan, no se vale dispararle al enfermero, ¿no? Ni utilizar las ambulancias como tiro al blanco. La respuesta a la Primera Guerra Mundial tuvo la Liga de las Naciones. Y la respuesta a las barbaries de la Segunda Guerra Mundial, a los hornos, al Holocausto, a Hiroshima, fue la Declaración Universal. Que es, hoy por hoy, a pesar de que es la historia de los vencedores, el instrumento más consensado en materia de dignidad de las personas, la Declaración Universal. La Guerra Fría tuvo como respuesta el derecho internacional de los derechos humanos. Estos instrumentos justamente toman como eso, como parte, la respuesta civilizatoria de defensa de la dignidad de las personas. Pero lamentablemente aprendemos un poco a golpe, ¿no? La Constitución mexicana es un poco el ejemplo local. ¿De dónde viene la Constitución del 17? De la significativa Constitución del señor Porfirio Díaz y sus cuates. O sea, hubo que hacer un movimiento revolucionario que se da como un documento. Eso es más o menos la historia del proceso. Y lo interesante, y ahí resalto este carácter de construcción, es que estamos en la construcción de un nuevo paradigma, el paradigma de los derechos humanos. A partir de la Declaración Universal, se han creado más instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales y locales. Ahora hablaba con el diputado la idea de hacer una reforma local. Como nunca en la historia de la humanidad. En los últimos 50 años se han creado más instrumentos que nunca en la historia para integrar la comunidad. Nos pasa un poco lo que sucede cuando uno hace un trabajo, es como lo que llaman la ceguera de taller. Estamos tan cerca del fenómeno que no tenemos condición para apropiar su significación, porque no tenemos todavía un desprendimiento, pero eso va a constituir un cambio, parece un quiebre en la historia de la humanidad, un nuevo paradigma. Por ejemplo, México ha firmado más de 160 instrumentos internacionales de derechos.
65 de ellos son obligaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos, que está bajo el principio de soberanía y autosometimiento obligado a cumplir. No es una violación a la soberanía como muchos creen, cuando dicen, invocan el síndrome de Juan Escutia. Cuando a mí pasaba en la comisión y yo mandaba una recomendación, era muy común que algún funcionario le diera el síndrome de Juan Escutia. Me explico. Ese señor tomaba el documento y como tenía instrumentos internacionales, a los cuales no conocía, a falta de un cerro y de una bandera se buscaba un escritorio y se enrollaba en el oficio y se aventaba desde el escritorio, desde lo más alto del escritorio, diciendo: se violó la soberanía, se asando ranazo. ¿Cómo apelas a instrumentos internacionales? Eso es derecho internacional, eso no se aplica, eso yo... No. Hay una absoluta confusión. Al contrario, el principio de autosometimiento es el acto más soberano que existe. México se compromete con la comunidad internacional. Pero además, por si fuera poco, la Constitución dice qué hacer con eso. El 133 lo dice. Que no se aplique es otra cosa. Pero justamente hay una disociación para el cumplimiento de esos compromisos. ¿Qué creen? Ya llegó el momento de cumplir. Por ejemplo, ya hay sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. Ya salió el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974. Ya salió el caso de 3 mujeres asesinadas en Juárez, que se conoce como el caso del Campo Romero. Y hay en fila 10 más. El año pasado, México fue el segundo estado más denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya llegó el momento de empezar a cumplir, no solo de firmar, para la foto. No, la foto ya pasó. Ahora viene el momento de cumplir. Esa noción es lo que está transformando profundamente la dinámica política. Por eso hablo de un nuevo paradigma. Solo para darles una idea, en los últimos 35 años, México ha hecho más de 300 leyes y más de 490 entidades públicas para tutelar derechos. Me explico. Derechos humanos, electorales, información o transparencia, no discriminación. O grupos, por ejemplo, como pueblos indios, madres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, o temas como medio ambiente, trabajo, usuarios financieros, servicios médicos y lo que ustedes quieran que se acumule esta semana. Hemos hecho una transformación del andamiaje del Estado que genera a nivel federal y local más de 300 leyes con distinto grado de autonomía o de construcción jurídica, pero son más de 490 entidades públicas. Ese arreglo tan profundo del Estado, que no se ha percibido como tal, es un rediseño del Estado con arreglo a derechos. Son 490 entidades. Ahora, no hemos hablado todavía del presupuesto. Solo las instituciones de derechos humanos es una inversión de 1.500 millones de pesos. Si sumamos todas, se los pongo solo como el ejemplo de lo que ha significado esto, en términos del rediseño. Por eso hablo de un nuevo paradigma, que poco se ha asumido y pensado en esta división. La siguiente, por favor. Por eso, hoy hay esencialmente esta discusión y esta clasificación de los derechos. Porque como parte de esa progresividad, poco a poco se abandona el discurso de las generaciones de los derechos humanos, de la primera, de la segunda, porque en realidad como se han ido transformando tanto, ya es difícil entenderlo bien. Entonces se está generando la discusión justamente en los núcleos de derechos, los derechos civiles y políticos, económicos, culturales, inclusive hay quien dice ya que hasta los derechos ambientales caben aquí, y lo que por ejemplo ya se llama cada vez más como derechos colectivos, o de solidaridad,